El presidente Trump ordena que las procesadoras de carne se mantengan abiertas para evitar la escasez. Hablamos con la viuda de un trabajador contagiado en una de esas plantas. Además, la jefa de emergencias de un hospital en Nueva York se quitó la vida. Sus familiares dicen que no soportaba ver morir a tantas personas. Y grupos criminales en México amenazan con narcomantas para que la gente no salga a la calle. La violencia no da tregua, ni siquiera en la pandemia. Buenas noches. El coronavirus hoy ya cobró más vidas de estadounidenses que Vietnam. En 6 semanas, la pandemia deja un saldo mayor al de la guerra en 20 años. Según los últimos datos, más de 58,000 personas han muerto por el COVID-19 y el número de contagiados supera el 1,000,000. Esta noche, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para mantener abiertas las plantas procesadoras de carne. De esta forma, quiere evitar el desabasto. Muchas plantas cerraron por el contagio o el miedo al contagio de sus trabajadores y la escasez ya se nota en algunos mercados. En algunos lugares, los precios subieron hasta 40%. Las compañías nos han limitado demasiado el producto. Es cuando más ocupa las personas toda la comida y es cuando desgraciadamente se nos escasea más. Podemos compartir con todos, porque si acaparamos de todos los productos no va a haber para compartir con los demás. El principal sindicato de los trabajadores de estas procesadoras de carne reclama a las empresas que tomen las medidas necesarias para proteger a sus empleados. Miles de ellos se han contagiado y al menos 13 han muerto. Bueno, uno de ellos era Hugo Domínguez, quien murió el sábado pasado. Está con nosotros esta noche su esposa Blanca Parra. Señora Blanca, lo sentimos mucho, de verdad. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Es de verdad que muy triste lo que le ha ocurrido a su esposo. Trabajaba en una planta en Texas. ¿Sabe usted dónde se contagió del virus? ¿Cómo pasó todo? De la semana 12 al 18, él empezó con síntomas. El lunes la fábrica le estuvo insistiendo tanto a que regresara a trabajar porque ellos no creían que estaba enfermo de verdad o infectado. Y ellos no les importaba, ellos solo querían que él regresara a trabajar porque no tenían gente. ¿Estas plantas procesadoras de carne seguirán operando por orden del presidente Donald Trump? ¿Cómo se siente usted de saber que esto seguirá? Pues desgraciadamente a mí lo que me preocupa es que no nada más el foco de infección está dentro de la tienda. Ese tipo de compañías, aunque sigan laborando, van a seguir poniendo en riesgo la salud no solamente de sus trabajadores, sino de todas las personas que compran la comida. Señora Blanca, todo esto por supuesto que ha sido muy difícil para usted, para su familia. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han llevado? Muy duro, Julio. Es bien difícil para mí. Él era el sustento de mi familia. Yo no trabajo, estoy dedicada a cuidar a mis hijos, hay escuela en la casa, estamos encerrados en un apartamento donde no podemos salir, solamente estar aquí y cumplir las labores de la escuela y entretenimiento, y tener un duelo en estas condiciones es terrible. Señora Blanca, lamentamos de verdad muchísimo su pérdida y le mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Julio. Le agradezco su invitación. Bueno, el coronavirus nos ha llevado a todos contra las cuerdas. Miles de familias han perdido a alguien que quieren, sin una despedida o un adiós. Hay historias muy dolorosas como la de Omar Martínez. Su mamá y su hermana enfermaron de gravedad y hace apenas unos días su padre murió por el COVID-19. Omar está aquí con nosotros esta noche. Omar, muchas gracias por acompañarnos. Primero que nada, sentimos mucho todo por lo que estás pasando. Buenas noches, muchas gracias por tenerme. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Han sido días muy difíciles. Sí, han sido unos días muy pesados. Ahorita me encuentro más tranquilo, pues, con el apoyo de los familiares y de mis hermanos y, pues, claro, de mi mamá, porque sabe que mi papá me dejó un gran legado, pues, que seguir. Totalmente. Omar, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hermana, que también se enfermó? ¿Cómo están las dos? Gracias a Dios, mi mamá ya está recuperada. Mi hermana aún sigue en el hospital todavía recuperándose
Híjole, Omar, ahora sí se les vino todo al mismo tiempo, caray, tu hermana, tu mamá y bueno, lamentablemente tu padre. ¿Cómo lo han llevado? Qué duro para ti. Ay, para explicar mis sentimientos es muy difícil, pero lo único que puedo decir es que sí ha tenido mis tiempos de, pues, donde me derrumbo y lloro, me vuelvo a levantar y ese es como un proceso. Sí, no te pudiste despedir de tu papá, ¿cierto? ¿Cómo se siente eso, no haber podido estar con él en los últimos días? Es horrible porque yo y mi papá éramos de los mejores amigos. Yo pues también pasé por unos malos tiempos y él siempre estuvo allí y también cuando él tenía sus días malos yo siempre a su lado dándole apoyo y pues para no poder decir adiós ni estar ahí en su último latido de corazón es algo muy 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 difícil para mí porque yo no esperaba una despedida así pues de mi papá. Eres un héroe, ¿no? Eres un bombero ahí al frente, en primera línea. En esta situación de emergencia también has tenido que ayudar a tu comunidad. Le he hecho todos los esfuerzos y todas las ganas y ha sido muy muy activo este año. O sea, desde que comencé hasta el día de hoy, siempre que entran las llamadas, siempre me encomiendo a Dios y le doy con todo. Pues nos conmueve mucho tu historia, Omar, y te agradezco mucho que la compartas. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es la peor parte del coronavirus, no poder despedirnos de nuestros muertos. Desde que el presidente Trump sugirió el uso de desinfectantes como posible tratamiento al COVID-19, se han disparado los casos de intoxicación. Solamente en Nueva York, las autoridades recibieron 30 llamadas de posible exposición a desinfectantes 24 horas después de esta declaración de Trump. En Maine, lo mismo, muchas llamadas al número de emergencias. Aquí lo insistimos, consumir desinfectantes es muy, muy peligroso. Y también en Nueva York, el gobernador Cuomo anunció que después del 15 de mayo podrían levantarse ya algunas restricciones de la cuarentena. Este ha sido el estado que se ha llevado la peor parte. La pandemia ha dejado cicatrices muy profundas en el personal médico. La jefa de emergencias de un hospital se quitó la vida. Su familia quiere que la recuerden como una heroína por todas las vidas que salvó. María Vargas Pion tiene su historia. Era en todos los sentidos una heroína que dio su vida por sus amigos y su ciudad. Fueron las palabras que compartió el padre de la doctora Lorna Bren, quien se suicidó. Ella atendió a pacientes de coronavirus hasta que se contagió. Tras recuperarse, regresó a su labor como directora de urgencias del Hospital Presbiteriano Allen de Nueva York. La doctora Bren se encontraba en Virginia con su familia cuando el domingo se quitó la vida. No se le conocía padecimiento previo de salud mental. El doctor Taveras no estuvo vinculado con el caso específico de la muerte de la doctora Bren, pero sí dice que el índice de suicidio en los médicos es alto. Hay la potencialidad de que el suicidio se considere como alternativa ante la frustración, ante la incapacidad de solucionar lo que uno tiene a mano. La última vez que habló con su padre, la doctora Bren describió la cantidad de pacientes que morían antes de ser sacados de las ambulancias. Lo que se vive en estos días en esas salas de emergencia, en esas salas es durísimo. El personal médico pasa por mucha presión, incluso mucha angustia. Esta noche nos acompaña la doctora María José Suárez del Hospital Maimonides Medical Center de Brooklyn, Nueva York. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Déjeme empezar dándole las gracias por todo lo que está haciendo usted, sus compañeros en este tiempo tan difícil. Debe ser una carga emocional muy fuerte. Sí, pienso que desde que empezó el brote del COVID hemos pasado por todas las emociones, varias emociones, frustración al principio porque pues literalmente nos agarraron con los pantalones abajo, no estábamos listos para esto, pero ahí vamos. Doctora, como grupo, ¿cómo manejan las derrotas cuando un paciente fallece, cuando no hay suficiente equipo? ¿Cómo lo manejan? Es frustrante, es cuando el progreso o el curso de la enfermedad llega a tal punto que no podemos tener ninguna otra intervención, que como médicos tenemos que decir es lo que podemos ofrecer y tenemos a Dios
que nos ayuden. Doctora, ¿cómo fue el día de hoy en el hospital en el que trabaja después de que se conoció esta noticia de que la doctora Lorna Bree en otro hospital, pero bueno, se supo que se suicidó en Nueva York? ¿Eso cómo le pegó a usted, a sus compañeros? Bueno, lamentablemente pues es un golpe bajo al gremio de médicos, pero somos humanos y las emociones, repito, todas las personas las manejamos de diferentes maneras, que yo pienso que muy probablemente lo que causa o lo que lleva a tomar ese tipo de decisiones es muy probablemente la falta de no poder expresar lo que uno realmente está sintiendo, ¿no? Totalmente, doctora, le agradezco mucho su tiempo, gracias por estar con nosotros y bueno, lo mejor, mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias, un gusto. Gracias a la doctora, una labor admirable de verdad. La firma administradora de centros comerciales Simon Property Group anunció que reabrirá 49 plazas comerciales en 10 estados a partir de mayo. Texas es el estado en el que más centros comerciales reiniciarán labores, un total de 21 el 1 de mayo. Georgia con 7, le sigue Indiana con 10 el día 2 y Missouri con 3 el día 4. La distancia social será obligatoria, se medirá la temperatura a los visitantes y desinfectarán con más frecuencia las áreas de comida, las escaleras eléctricas, las puertas, en fin. En contraste, algunos estados todavía se resisten a poner fecha para la reapertura. Está con nosotros el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy. Gobernador, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Bienvenido a Noticias Telemundo. ¿Cómo está? ¿Cómo sobrelleva todo esto Nueva Jersey? Bueno, estamos aguantando, pero esto ha sido algo aplastante, una crisis de salud aplastante. Hemos perdido más de 6.400 hermanos y hermanas en nuestro estado, más de 100.000 personas que han dado resultado positivo. Estamos en medio de la lucha. La buena noticia es que gracias a gente en nuestro estado, en todo el estado, que se han quedado en casa guardando la distancia, estamos viendo cierto avance. Gracias a Dios, la curva se está aplanando, las hospitalizaciones están bajando. ¿Cuáles son los planes para Nueva Jersey? Creemos que la salud pública genera bienestar económico. Queremos ver una baja en las hospitalizaciones, queremos más exámenes, ayuda del gobierno federal de una manera más rápida con los exámenes, rastreo de contactos por si alguien da resultado positivo, para rastrear con quién ha estado en contacto y un plan para aislar a los individuos que den resultados positivos. Todo esto que está pasando, gobernador, trae mucha presión para usted. ¿Cómo lo está sobrellevando? Estoy trabajando en eso. Esto es una guerra. Mañana, tarde y noche es una realidad total. No hay escapatoria. Estamos en medio de la lucha. Pero en tiempos de guerra, como estamos viviendo, no hay alternativa. Hay que luchar mañana, tarde y noche y lo estamos haciendo. We appreciate it and I hope you're staying healthy. Thank you very much for your time. Thanks for having me, Julio. Gracias, Julio. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy. Bueno, a partir de ahora, las aerolíneas implementan normas para evitar contagios en sus vuelos. El uso de tapabocas será obligatorio para los pasajeros de JetBlue. American Airlines y Delta lo exigirán a sus empleados y darán mascarillas a los viajeros que no tengan una. En estos últimos días, mire usted estas imágenes, tanto tripulación como pasajeros habían estado denunciando que en muchos vuelos no se mantenía la distancia social ni se respetaban las reglas de mínima seguridad para evitar la propagación del virus. Yo pensé que nos iban como a chequear la temperatura o algo, o que iban a ver como guantes. El 80% de las personas que estaban en el vuelo no tenían ni guantes ni cubrebocas. Entonces eso fue lo que también me ocasionó estrés. La cantidad de pasajeros en vuelos comerciales en Estados Unidos ha caído en un 96%. Es un nivel que no se había visto en más de 60 años, ¿eh? Bueno, y en México grupos criminales se unen a la lucha contra el coronavirus, pero lo hacen a su manera. Además de repartir despensas entre la población, ahora la delincuencia organizada envía amenazas que la población respete la cuarentena. Lo hacen a través de narcomantas como esta en Iguala, Guerrero.
mientras el virus sigue avanzando en México. Hay casi 17,000 casos confirmados y hay cerca de 1,600 fallecidos. Y además el canciller Marcelo Ebrard dijo hoy que casi 600 mexicanos han muerto en Estados Unidos víctimas del coronavirus, la gran mayoría de ellos en el estado de Nueva York. Y en El Salvador se terminó el dinero de ayuda para la población y el gobierno comenzó a repartir despensas. Todas las personas que no fueron beneficiadas con los $300 de subsidio comenzarán ahora a recibir estas canastas de alimento. Un ejército de funcionarios ha salido a las comunidades más pobres para poder entregar esta ayuda después de que el presidente Bukele decidiera alargar la cuarentena obligatoria por más de 2 semanas. Al regresar, a partir de hoy, se pueden solicitar pruebas de anticuerpos sin necesidad de tener que visitar al médico. Enseguida le decimos cómo. Para saber si tuvo el coronavirus, a partir de hoy es posible solicitar una prueba de anticuerpos por internet. La empresa Quest Diagnostics ofrece pruebas con un costo de $119. Si su solicitud es aprobada, deberá ir a que le saquen sangre, esperar los resultados 2 días después y ahí lo tiene. Pero atención, porque estas pruebas no sirven para saber si está infectado de COVID-19, sino que determinan si tuvo la enfermedad y si usted está ahora inmune a ella. Recuerde que 1 de cada 4 no siente los síntomas, quizá ni se entera que tuvo el virus, así que es importante. Bueno, el vicepresidente Mike Pence, al frente de la emergencia del coronavirus, visitó la clínica Mayo en Minnesota y fue sin mascarilla. Esta es una medida obligatoria en los hospitales, pero Pence aseguró que él no tiene por qué cumplirla porque no está contagiado. Míralo ahí. Pence era el único funcionario que no utilizó cubrebocas durante la visita. El renombrado centro médico exige a todos los visitantes que usen su tapabocas. Aquí se lo insistimos, las autoridades las han hecho obligatorias porque son importantes para evitar la transmisión del virus. Bueno, al regresar, un muy merecido homenaje en Japón a los superhéroes de este momento. Vamos y venimos. Ya lo hemos visto, la creatividad en las máscaras para ayudar a protegernos del COVID-19 es infinita. Mire, estas caretas son acrílicas, pero tienen un detalle único. Están decoradas con calcomanías de superhéroes. Para los niños hay antifaces y para las niñas coronas de princesa. Detrás de esta llamativa idea está el dueño de una empresa dedicada a la impresión publicitaria en México, que al ver cómo sus clientes cancelaban pedidos por la pandemia, pues dijo: vamos a darle un giro al negocio, y ya hizo estas mascarillas. ¿Qué tal? Hoy justamente se celebra el Día Nacional del Superhéroe, pero hemos aprendido que los héroes ahora son como nosotros, trabajan en los hospitales, en el campo, en los equipos de emergencia, y qué mejor que rendirles un homenaje. En Japón así lo hicieron, con 11 torres, incluida la emblemática Torre de Tokio, que se pintaron todas juntas para decir arigato o gracias a todos. Así vamos, un día a la vez. Siga con titulares y más. Tengan muy buenas noches.